Porsche Taycan. Maniobra de esquiva. La pasada ciega, esa que hacemos inicialmente sin conocer aún las reacciones del coche en esta maniobra, no ha presentado sorpresas. Hemos tirado un cono del segundo pasillo por dar menos giro de volante del necesario, pero la respuesta del coche ha sido ágil, predecible y segura. De hecho, no llega a intervenir el control de estabilidad en ningún momento. Tras una decena de intentos y 2 conductores diferentes, la velocidad máxima a la que hemos pasado la prueba ha sido de 78 km por hora. Es una velocidad buena, pero no sobresaliente. La principal dificultad que hemos encontrado ha sido la anchura del coche, que mide 1,97 metros. En esta prueba, los vehículos más anchos tienen desventaja, dado que la normativa ISO, aunque varía la anchura del primer y del segundo pasillo en función de esa gota, no deja el mismo ancho libre disponible para todos los coches, algo que tiene su lógica, dado que a la hora de evitar un obstáculo en carretera, el espacio es el mismo para todos, no aumenta para aquellos que son más anchos. No recuerdo haber tirado tantos conos del primer pasillo como con el Taycan, y esto, además de deberse a su anchura, tiene que ver con la perspectiva que se tiene al ir sentado más cerca del suelo que en una berlina normal. Otro punto importante a tener en cuenta es que el Taycan apenas pierde velocidad cuando se levanta el pie del acelerador, lo que dificulta pasar a velocidades de entrada altas. En esta prueba, sus reacciones están más próximas a las de un deportivo que a las de una berlina de lujo. Gira con inmediatez y con un casi nulo balanceo de la carrocería. Al volante se nota una diferencia grande entre conducir con el modo normal y el Sport Plus. Con este último, el eje trasero es mucho más ágil al entrar en el último pasillo y eso ayuda mucho a colocar el coche sin tirar los conos. Slalom. En estas imágenes se aprecia muy bien cómo el Taycan sortea los conos sin que la carrocería se bambolee. Lo que no se ve es que en esta prueba se nota el peso del coche, que es de 2.370 kilogramos, y eso hace que sea menos ágil que, por ejemplo, el Tesla Model 3, otro vehículo eléctrico pero que pesa 450 kilogramos menos.